Buenas noches. Buenas noches, Dino. Buenas. Vamos a continuar. Sabemos que habemos pocos conectados. Casi no tenemos la clase porque tenía problemas de internet en el trabajo, pero nos movimos para poder tener la clase. Creo que ya casi estamos terminando lo que es contenido. Creo que hoy y el lunes podríamos estar ya terminando, perdón, contenido de la clase del segundo parcial. Entonces creo que vamos bien al final, aunque hemos tenido ahí algunos días que pues por cuestiones laborales u otras situaciones no hemos podido tener la clase. Pero ya vamos a terminar, creo que ya nos falta poco, ya vamos a pasar a, a aprender a usar el software, bueno, hacer el segundo examen y aprender a usar el software. Entonces, estamos entrando a la parte, bueno, la clase yo intento que sea lo más práctica posible, con poca teoría. A mí me gusta más tratar de dar más conceptos y más parte práctica que saturarlos de folletos o mucha teoría. Yo prefiero mejor la parte más práctica. Entonces, incluso ya el tercer parcial va a ser más práctica todavía porque vamos a ver eh, el software, que es un software bien sencillo, pero es el que yo utilizo y pues, hace lo que necesitamos. Eh, Ahorita ya recibí, no recuerdo cuántos alumnos somos en esta clase, creo que somos como 18, 19, pero ya he recibido grupos, de exposición entre ayer y hoy, solo para que estemos de acuerdo. Recibí el grupo de Ariana Paz, de Carlos Mejía, Dionisio Tejeda, Abimael Vega, Robert Fernández y Alderín Estroza. Ellos pues me dijeron que quieren exponer de bombas. Y también recibí el grupo de Ana Besly Flores, Tania Judith, Gerson Rodríguez, Eric Madrid y Alan López. Y me dijeron que ellos quieren exponer sobre compresores. Eso pues hoy me enviaron un mensajito. Entonces, creo que es un grupo más el que haría falta. No recuerdo, la verdad no recuerdo cuántos alumnos somos, pero creo que haría falta un grupo. Entonces, pendientes. Yo, ¿sí? Yo estoy en el grupo, sería el tercer grupo, pero ahí solo vemos 4. Entonces no sé si faltaría más gente porque no sabemos cuánto. Sí, Ahorita, solo somos 4 por el momento. ahorita ya vemos el primer grupo es de 6, el segundo es de 5, son 11. Y son 11 y ustedes 4 son 15. Es que no recuerdo realmente cuántos alumnos son, solo déjenme entrar a la plataforma de la, del registro solo para revisar cuántos alumnos somos realmente. Pero creo que puede ser que su grupo sea de 6. Creo que puede ser que sea de 6. Solo déjenme confirmar cuántos compañeros somos. Bueno, somos 17. Y ya vemos 11. Sí, debería ser de 6 su grupo. Sí, deberían haber 2 compañeros que todavía no estén ubicados. Entonces, si están ahorita en la clase, los 2 compañeros que faltan, pues que se integren a su grupo. Ahí solo diga con quién se tengan que comunicar o en el chat. ¿Le mandamos los 4 integrantes que vemos ahorita o esperamos? No, vaya mandándomelos, porque yo voy a trabajar lo que resta de la semana en asignar los proyectos. Y me dicen si lo quieren hacer de bombas o lo quieren hacer de compresores. Está bien. También, bueno, como parte ya entre pues, nosotros y ustedes como alumnos, nosotros estamos desarrollando un proyecto aquí en San Pedro Sula, un proyecto algo grande, y pues casual para la clase es un proyecto que estamos desarrollando de sistema de bombas
para agua fría, chiller y un sistema de aire comprimido. Entonces, como ya estamos entrando en la parte práctica, ahí pues yo les ofrecía voluntariamente, no es parte de la universidad, porque la universidad creo que no, todavía no está autorizando visitas, pero si quieren voluntariamente ir a ver un proyecto en ejecución, en instalación y donde ya se están haciendo pruebas de bombeo, eh, aire comprimido creo que también, bueno, sí, los equipos no que faltan. Eh, Podríamos de repente la otra semana, para quienes lo deseen, ir a ver un proyecto y pues hacer un recorrido y mostrarles en qué consiste el proyecto, enseñarles la parte de la bomba, las válvulas, los balances, las rutas de la tubería, los materiales, el proceso de instalación, estamos en pruebas, estamos instalando la parte de control. Entonces, a quien le interese pues, ir a ver algo, pero eso sí, pues es voluntario, no vale puntos, no vale puntos, ¿verdad? Porque la universidad no está autorizando visitas a proyectos o a plantas. Si les interesa, pues podemos hacerlo pero no en grupo total, porque ahí sí puede ser en grupos de 3 personas. Bueno, a quien le interese, pues ahí me escribe y vemos cómo coordinamos para poderles ir a dar un recorrido. Ahí pues, pero creo si a alguien le interesa, pues podría hacer a partir de la otra semana. Ahí pues si alguien mira los estados que de repente ponemos, es por eso, porque es un proyecto que estamos desarrollando. Eso pues, por si les interesa complementar la clase con algo real, ir a ver a campo algo real, incluso allá les puedo mostrar los cálculos hechos en el software que vamos a aprender a usar, que para que veamos que realmente sí es un software que real, que no es un software solo de prueba o para aprender a usarlo, sino que es un software que conduce a los resultados, a los cálculos que yo necesito para seleccionar equipos, ponerlos y después ver si me funcionan o no. Bueno, eso es un tema ahí para que si la otra semana a alguien le interesa, pues podemos ir a ver el proyecto. Voy a compartir la pantalla porque vamos a empezar, es decir, para así vamos a comenzar la clase. Bueno, ahí que estaba viendo los alumnos. Bien, creo, si no me equivoco, ahí me corrí, creo que logramos ver el ejemplo que estábamos viendo. Si no, pues, la verdad no recuerdo ahorita por dónde nos quedamos. Solamente me confirman, creo que sí llegamos a ver el ejemplo que teníamos para cálculo de una sección de tubería. Realmente vimos, sí, desde aquí empezamos a ver el ejemplo de una tubería de 250 pies de longitud con el flujo de 150 SFM a 125 PSI y los accesorios que tenían. Vimos la parte de cálculo de pérdidas. Hablamos que ahora, a diferencia un poco de bombas, las pérdidas las vamos a calcular mediante un coeficiente y una longitud real de la tubería más una longitud equivalente que la generan los accesorios. Con esto hacemos lo que hacíamos en bombas con pérdidas secundarias. Aquí vamos a trabajar con longitudes equivalentes. Allá lo trabajamos con un coeficiente K que sacamos de unas tablas y lo multiplicamos por velocidad al cuadrado entre 2 veces, que creo que mal no recuerdo. Pero lo sacamos también de las tablas. Aquí no, aquí vamos a encontrar una longitud equivalente y esa se la vamos a sumar a lo que es la tubería. Entonces eso lo vimos la última clase. Vimos luego que la caída total sería pues la que tiene que ver con esta pérdida de fricción y accesorios más cualquier otro equipo que nosotros tengamos en la red. Y como concepto, requerimiento un poco experimental es que esta pérdida no sobrepase el 10% de la presión de trabajo del sistema. Entonces, en este caso, si yo tengo 125 PSI, que mi caída no sea mayor al 10%, o sea, que no sobrepase el 12.5 PSI. Pero en casos más estrictos, incluso, podemos considerar solo un 5%. Hay muchos también que deciden mejor hablar de no sobrepasar 10 PSI, independientemente de la presión de trabajo. Pero un 10% puede ser ahí el rango donde yo puedo mantenerme. Si sobrepaso el 10%, pues veo si puedo ampliar diámetro de tubería o cambiar la ruta. Y si está bien por debajo, digamos en un 2%,
Puede ser que tenga las tuberías sobredimensionadas y puedo reducirlas. Puedo reducirlas y pues tener un costo más económico. Luego pues aprendimos a calcular esas longitudes equivalentes haciendo uso de la tabla PDF que les hemos compartido en la plataforma. Cómo encontrar el coeficiente, o mejor dicho, la longitud equivalente de, bueno, sí, perdón, el coeficiente de fricción de una tubería en base al diámetro y en base a la presión, perdón, al flujo. Una consideración para decidir el diámetro es escoger aquel diámetro en el cual mi pérdida ronde alrededor de 1 PSI por cada 1000 pies hasta 2 PSI por cada 1000 pies. Entonces, por eso hemos seleccionado el diámetro de 2, que tiene una pérdida de 1.41, manejando 150 SSFM. Entonces, así seleccionamos 2 pulgadas. Luego de tener el coeficiente para la fricción, necesitamos agregar la longitud equivalente a los accesorios. Tenemos que ver qué accesorios tenemos en mi línea de tubería. En este caso, pues, en esa misma línea que ya decidimos que es de 2 pulgadas, teníamos 10 codos, tenemos 2 TEF y 2 válvulas. Y necesitamos encontrar la longitud equivalente de cada uno de ellos de forma separada. Y para eso utilizamos la tabla 8.17. Nos basamos en el diámetro que ya seleccionamos de tubería y encontramos la longitud equivalente individual de cada válvula, de cada codo, y que en esta misma están también las T. Entonces, hacíamos esta relación, 10 codos por la longitud equivalente de cada codo. Eso da una longitud equivalente de 20.7. Hacemos lo mismo con todos los accesorios. Y eso nos da una longitud equivalente total de 20.26. ¿Para qué nos sirve ese valor? Pues ese valor se lo vamos a sumar a los 250 pies que mide la tubería por el coeficiente de fricción entre 1000 y con eso tenemos la caída de presión solo por fricción y accesorios. Luego pues hablábamos, mencionábamos como ejemplo que si a esta tubería de 250 le agregamos un secador que tiene una pérdida de 2 PSI, filtro que tiene una pérdida de 1.75 y el tanque de pulmón o acumulador con 1.5. Entonces, ¿cuál sería la pérdida total? Entonces, a esta pérdida hay que sumarle estas otras pérdidas. Y así pues nosotros encontrábamos que la pérdida total era de 5.64, o sea, los 0.39 debido a fricción y accesorios, más 2 del secador, más 1.75 los filtros, más 1.5 del tanque, y esto da 5.64 PSI de pérdida total. Que si lo revisamos o lo comparamos, solo es el 4.51% de la presión de trabajo. La presión de trabajo era 125 PSI. 125 PSI. Entonces, podríamos considerar bien el sistema. Si quisiésemos ahorrar un poco, pudiésemos ver, pero para eso habría que retroceder y hacer todo el procedimiento, es si en lugar de 4 pulgadas usamos una tubería de 3 y comparamos si nos mantenemos siempre debajo del 10%. Personalmente yo escogería dejar esta tubería en 4 para mantenerme un 5% de pérdida. O sea, ser un poco más estricto en cuanto a tener menos pérdida posible. Bien, si yo tengo esta pérdida y yo descargo a 125 del compresor, ¿a cuánto voy a descargar el punto más lejano? Pues a la presión de descarga del compresor le resto la pérdida y eso sería mi presión de descarga, 119.36 PSI. Bien, entonces ahí estamos con la, creo, si no me equivoco, que ya subí la presentación. No recuerdo si la presentaron cuando les compartí, ya estaba esta parte, pero si no, pues me confirman también. Bien, ahora sí, vamos a ver ahora ya un ejemplo con un layout, que esto pues ya hemos hablado un poco sobre él. Vamos a tomar algunas consideraciones. Normalmente el cliente lo que les puede decir es necesito un sistema de aire comprimido y estas son mis mesas de trabajo. Él no nos va a decir la ruta porque para eso es que nos está contratando, pero sí nos puede decir aquí voy a tener unas mesas de trabajo que necesitan tantos pies cúbicos por minuto a tal presión
Aquí van a haber más mesas de trabajo. Entonces, imaginemos que este cliente nos dijo que va a tener, creo que son 10, sí, 10 mesas de trabajo, 10 filas, mejor dicho, 10 filas de mesas de trabajo con un total de 24 costuradoras, por ejemplo. Entonces, en total, 240 costuradoras en todo su edificio. Y que también nos diga que por un extremo tiene un taller, el taller de mantenimiento, pudiese ser, donde ocupan requerimientos de presión, de flujo. Y al otro lado, tiene disponible el cuarto para compresores. Luego, parte de nosotros es, pues, decidir de qué tamaño va a ser este compresor, qué presión necesito que entregue este compresor. Necesitamos escoger el secador, necesitamos escoger el acumulador, necesitamos escoger los filtros y luego pues empezar a diseñar la red. Con diseñar pues lo primero sería definir la ruta. La ruta en aire comprimido pueden haber una gran cantidad de rutas disponibles. Puede decidirse uno por la ruta que esté más segura, por pasillos de tránsito, que no crucen lo menos posible paredes. Entonces, nosotros digamos que decidimos esta ruta que tenemos acá para tirar la tubería principal, pero después tenemos, y aquí sí es obligación, pasar por todas las filas de mesas de trabajo para irle suministrando su aire comprimido a cada mesa de trabajo. Cada mesa de trabajo la podemos tomar como cada descarga con esta válvula que está aquí, que bueno, está al revés, pero pudiese estar hacia arriba esta que sería el símbolo de la manivela. Bien, nosotros tenemos que dibujar la ruta, dibujar cada uno de estas demandas y con eso pues ya tener mi ruta a la cual yo puedo empezar a dimensionar la tubería. Ahora bien, ¿cómo vamos a dimensionar la tubería? En aire comprimido se usa bastante lo que son promedios. ¿Con qué me refiero yo? Si esto fuese agua, suministro de agua, yo tendría que dimensionar, digamos, acá arriba. Dimensionar esta sección de tubería para todo el flujo que va hacia adelante. Pero cuando ya entrego agua aquí, esta otra sección yo la tengo que volver a dimensionar para el flujo que va hacia adelante. Y así es posible que yo vaya reduciendo diámetros en cada sección. Pero en aire comprimido no necesariamente es así. En aire comprimido yo puedo trabajar, calcular el diámetro al inicio y ese mismo diámetro tirarlo parejo hasta la parte final. Eso porque yo necesito en aire comprimido pues tener un poco mejor de distribución, reducir un poco más la presión, perdón, la caída de presión. Entonces, si yo lo voy reduciendo, puedo propiciar una caída de presión muy alta en el punto más lejano. Y en aire comprimido sí es muy delicado tener demasiada caída de presión. Eso porque habíamos hablado de que pues es aire comprimido, un gas comprimido. Eh, y si la presión va cayendo mucho de un tramo a otro, lo que va a pasar es que ese aire va a empezar a expandirse. Y al empezar a expandirse, pues se empieza a disparar la caída nuevamente, se va cayendo de forma exponencial la presión y el compresor va a trabajar demasiado o un nivel de rango más alto para lograr que en el punto más lejano la presión se mantenga arriba de la presión de trabajo de los equipos. Entonces, es alguna de las situaciones donde yo prefiero mejor mantener parejo toda esta línea de acá. Puede ser un ramal principal. Lo mismo ocurre con este de acá. Este de acá, en sistema de bombeo, yo debería ir reduciendo diámetro sección por sección. Pero en aire comprimido no es necesario. ¿Puedo tener? Sí, puedo tener. Yo bueno, lo que hacemos es que calculamos el diámetro en este punto y luego mantengo parejo todo el diámetro hasta este punto. Al menos que ya el diámetro sea exageradamente muy alto para el flujo que está teniendo y ahí sí, pues sí amerita pues que hagamos un cambio de diámetro. A esto que nosotros tenemos aquí, que lo voy a marcar con una nube, esto que tenemos aquí,
esta parte de acá. Esta parte de acá, donde tenemos una tubería principal con varias ramificaciones, es común, es muy común que uno lo llame cabezal o que lo llame manifold. Creo que había hablado algo sobre que es un manifold cuando vimos bombas. Es la tubería principal en la cual tengo varios ramales. Eso pues es común que se le llame manifold o cabezal. Entonces algo así es también este que tenemos acá. Y si esta tubería llega a este punto, baja, vuelve a conectar a todas las tuberías de abajo y vuelve a conectarse aquí, se llamaría un anillo o un loop, digamos, si yo tuviese algo similar a esto. Cambiarle de color. Si yo tuviese esto, o sea, esta tubería principal, pero que recorre todo mi espacio y vuelve a conectarse haciendo un anillo, eso lo llamamos loop. Esto ayuda a estabilizar mucho mejor la distribución de presiones en mi red de aire comprimido. ¿Por qué? Si yo no lo tengo, yo esfuerzo que para que el aire llegue a este punto, haga este recorrido. O para que llegue a esta válvula de acá abajo, primero suba por la tubería y después baje hasta esta demanda. Pero si yo hago un loop, el aire para llegar a este punto, o se puede ir por arriba, se puede ir por abajo. ¿Por dónde se va a ir? Se va a ir por donde se produzca menos caída de presión. Todo fluido pues busca irse o busca fluir hacia donde hay menos presión, menos diferencial de presión. Entonces, a eso ayuda ese sistema. Ahora, para el método de cálculo que nosotros vamos a llevar aquí, nosotros tendríamos que estar haciendo varias iteraciones. Y eso pues ya se sale del tiempo de la clase para estar haciendo varias iteraciones de cálculo. Eso mejor se lo dejamos ya a un software. Mientras que sistemas pequeños para aprendizaje, pues lo podemos hacer muy bien. También los procedimientos que vemos aquí sirven bastante para cuando se está en campo y resulta que por alguna razón hay que hacer una modificación y no podemos esperar a que el diseñador haga un cálculo, pues nosotros tenemos que tener el conocimiento o la práctica de poderlo hacer. Digamos, si tengo que modificar una tubería, tengo que unir una ruta con otra ruta, pues yo poder decidir en campo qué diámetro tiene que ser, cuánto flujo puede pasar por una tubería. Entonces son conceptos que se pueden aprender en la clase, conceptos que tratamos que sean conceptos que realmente vayan a ocupar. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces si ya tenemos eso, tenemos las ubicaciones de las mesas de trabajo que me dio el cliente, ya definí la ruta que voy a tener. Falta ahora que definir cuál va a ser la demanda de mi red de aire comprimido. Para eso, nosotros deberíamos de tener el conocimiento pleno de cuántos pies cúbicos necesita cada demanda y a qué presión se necesita cada demanda. Muchas veces hay reglas de dedo, también los manuales de los equipos, y muy común es que el cliente es el que sepa cuánto flujo necesita en cada demanda, ya porque tienen su departamento de operativo, su departamento de mantenimiento, o porque ya tienen experiencia en el tipo de aplicación y ellos ya saben cuánto flujo se les suministre. Entonces, esa parte es la coordinación que debe haber entre el diseñador, el constructor y el cliente. Pedirle los requerimientos. Una vez que se los da, y digamos aquí tenemos 12, 120, 240 puntos. Si yo ya conozco los 240 requerimientos, hacemos una tabla. Hacemos una tabla que es este Excel que yo les estoy mostrando. En esta tabla yo defino cuántas demandas tengo yo en toda mi red, que son estas de acá, pero a su vez los clasifico en este caso por ramales, por filas, mejor dicho. Y vamos a ver por qué. También la forma de clasificarlo aquí no es la única forma. Aquí pues ya es cuestión de nosotros de definir la forma más conveniente de cómo voy a clasificar mi cantidad de demandas.
Si nos fijamos, yo definí la primera fila, lo que dice fila 1, con 24 demandas, fila 2, 24, y así hasta llegar a la fila 10 con 24. ¿Por qué lo hice? Porque según mi distribución, yo tengo 10 filas. Y como yo mencioné hace un momento, esta tubería yo la puedo dejar con un diámetro parejo de principio a fin. Esta también yo la puedo dejar con un diámetro parejo de principio a fin. Entonces me interesa saber cuántas demandas hay solo en esta fila. O mejor dicho, cuántas demandas hay en cada una de las filas de forma separada. Y eso pues es lo que tenemos aquí de la fila 1 hasta la fila 10. Luego pues hay otra fila que ya está un poco afuera del edificio o del área de producción, que es esta de acá. También me interesa saber porque yo tengo que dimensionar la tubería y la puedo dejar también pareja desde aquí hasta aquí. Entonces ahí tengo otra fila. Y luego hay otras demandas que no son de producción o puede ser que sí, pero son más demandas de limpieza. Es posible que cuando vayamos a alguna nave industrial o algún edificio donde hay aire comprimido, veamos que hay unas bajadas que terminan en una manguera, que muchas veces esa manguera pues se utiliza para limpieza, ya sea para limpieza de sobrantes de producción que se esté haciendo ahí. Se utiliza de limpieza, incluso hay mangueras que la gente los usa para limpiarse la ropa después del día laboral. Entonces también se dejan ahí algunos puntos de demanda para limpieza. En este caso, pues, yo manejé 20 puntos de demanda. Eso fue así al azar. Bien, ¿qué más? Bueno, me interesa saber el flujo en cada una de estas filas, el flujo en esta última fila, y me interesa saber el flujo total que yo tendría en la línea principal que viene de los compresores. Y para eso, pues la tabla tiene que tener un acumulador en la parte de abajo, o sea, un totalizador o donde yo pueda ver el total de flujo que yo necesito. Entonces, esta es una de las formas de ordenar las demandas que voy a tener en mi casa. Ahora bien, pudiésemos pensar que la demanda total que va a ir en esta tubería va a ser la sumatoria total de todas las demandas que yo voy a tener en mi red. ¿Para qué es lo que pasa? Difícilmente todas las demandas van a estar abiertas al mismo tiempo, a menos que los operadores se pongan de acuerdo para activar todas sus demandas al mismo tiempo. Que todos los operarios abran sus válvulas, igual que en mantenimiento, abran sus válvulas al mismo tiempo. Para que eso pase, pues es muy difícil. Siempre pasa que el que esté operando, utilizando aire comprimido, el de la par esté monitoreando algo de su proceso, que el de la par esté en mantenimiento, que el otro sí tenga activado, el otro no. Entonces, esa forma de trabajar, de que unas están abiertas y otras no, es lo que nos llamamos coincidencia. O sea, ¿con qué coincidencia todas las demandas van a estar abiertas? ¿O cuál es la coincidencia máxima? O sea, ¿cuántas demandas van a estar abiertas al mismo tiempo? De eso depende del tipo de proceso, depende de la aplicación. Hay demandas que solo actúan por unos cuantos segundos, entonces ahí la coincidencia sería bien baja. Ahora hay demandas que la persona que ocupa el aire comprimido mantiene abierta la válvula durante lapsos de tiempo grande, entonces ahí la coincidencia más alta. Todo eso va a depender del proceso. Entonces va a ser importante conocer el proceso o coordinar con el cliente según su estadístico cuál es la coincidencia máxima que se tiene. Esta pues yo lo corrí, bueno, por cuestiones del ejemplo asumimos como que si fuesen máquinas de costura, las costuradoras de tela para ropa. Entonces lo colocamos, colocamos la columna, esta columna de acá, coincidencia. Entonces tenemos clasificado en filas cuánta cantidad de demandas tiene cada fila y aparte de eso colocamos cuál es la demanda o cuánto es la cantidad de flujo de cada demanda. Por ejemplo, esta primera fila tiene 24 demandas o 24 válvulas, podemos decirlo de la forma. Y cada demanda equivale a 2.75 pies cúbicos por minuto. Unas condiciones estándar, CFM. ¿Cuál es el flujo total en esta fila? Pues las 24 demandas
por 2.75, que es lo que vale cada demanda. Y eso da un total de 66 pies cúbicos. Hacemos lo mismo con todas las filas hasta llegar a la parte de limpieza, que esto pues un poco al tanteo de cuántos pies cúbicos se ocupan para la limpieza, que este también pues, a menos que todos decidan limpiarse la ropa al mismo tiempo, pero si no, pues la coincidencia es un poco más baja. Bien, hasta aquí ya llevamos la parte de cuánto flujo ocupo yo por cada fila. Pero el flujo total no necesariamente va a ser la sumatoria de los totales individuales. Los totales individuales tienen, bueno, no sé si lo logran ver, pero tiene una suma de 835 TFM. Pero eso es si todos requieren aire comprimido al mismo tiempo. Antes de decidir cuál es el flujo que va a venir por esta tubería y que también es el flujo que a mí me va a servir para seleccionar los equipos, yo tengo que saber con qué coincidencia voy a trabajar, porque puede conducir a tener equipos sobredimensionados. En este caso, consideramos, por cuestiones de ejemplo, que las costuradoras van a trabajar con una coincidencia de 80%. Es decir, que de esta fila, solo lo máximo que va a estar activado es el 80%. Aquí hay 24. Estaría hablando que estarían actuando unas 17, 18 costuradoras al mismo tiempo. Las otras 6, 8 van a estar en stand-by o el momento en que el operario está detenido o haciendo algo más en su proceso, o una costuradora que está en mantenimiento. Entonces, eso es lo que consideramos con las coincidencias. Bien, asumimos una coincidencia del 80% en cada fila hasta la fila 10. En taller de mantenimiento, las máquinas de herramientas, pues, o el operario está activando un taladro, o está activando una pulidora, o está activando algún esmeril. Entonces, difícilmente van a estar todas las máquinas y herramientas trabajando al mismo tiempo. Entonces, puede tener una coincidencia más baja. Y lo de la limpieza que ya hablamos. Entonces, ahora sí, a estos 66 lo multiplicamos por su coincidencia y aquí va a estar el flujo que yo sí voy a considerar para mis dimensionamientos de las tuberías. Y que a su vez, pues al tener el total, me suman 618 pies cúbicos por minuto. Si yo no aplico la coincidencia y hago la suma de los totales individuales, yo obtendría un valor de 835. Aquí tal vez no haya mucha diferencia, pero cuando es bastantes equipos, que podemos hablar de 500 demandas, 1000 demandas, este diferencial se empieza a disparar y puede conducir a tener equipos adicionales que no necesito, hablando de compresores. Puede conducir a tener diámetros mucho más grandes de los que debería yo de tener. Entonces, un costo económico mayor que no es necesario, pues, desembolsarlos. Entonces, esta es lo que hubiese pasado si yo no aplico la coincidencia. Hubiese tenido 217 pies cúbicos adicionales de los que no ocupo, que estaríamos hablando alrededor de 50, 60 HP en motores consumiendo electricidad sin necesidad. Entonces, esa es la cuestión de los factores de coincidencia. Bien, aquí tendríamos nuestros requerimientos de flujo para el sistema. Nos haría falta cuál va a ser la presión de trabajo del sistema. Y aquí pues tenemos que tomar en consideración la presión máxima que yo necesito en las demandas. Como ejemplo, las costuradoras necesitan una presión de 75 PSI, pero hay una máquina de herramientas en el taller de mantenimiento que ocupan 90 PSI. Luego en limpieza, pues ahí no es tan determinante la presión. Pero este 90 PSI, aunque solo sean 5 máquinas que ocupan 90, el compresor tiene que tener capacidad de proporcionar estos 90 PSI más las pérdidas. Entonces, aunque solo haya una demanda que ocupe 90, mi presión de trabajo del sistema va a ser más de 90. Si no tuviese este 90, todo lo pudiese dejar a 75 más las pérdidas. Entonces, mi presión en el punto de máquina de herramientas debe ser 90.
Y si consideramos aquello de que 10 PSI o el 10% es lo que yo puedo considerar en pérdida, quiere decir que desde el compresor debe salir aproximadamente a 100 PSI. Y ese debería ser mi presión de trabajo o mi presión de descarga del compresor, 100 PSI, que pierda sus 10 PSI en toda la red y llego a 90 hasta el taller de mantenimiento. Eso es algunas consideraciones iniciales. Luego que yo tengo estos valores, ahí empiezo ya a dimensionar tuberías y reviso si yo partiendo ya cuando ya calcule bien las pérdidas, si realmente tengo 10 PSI o tengo más o tengo menos. Entonces, es una iteración que hay que hacer antes y después. Bien, ya son las 9:50. Creo que ya por hoy, creo que ya vimos bastante. Bien, entonces, yo voy a trabajar lo que resta de la semana que les debo, bueno, el video de ahora. Esta tabla, si no están, la voy a subir. Voy a empezar a asignar los proyectos. Por ahorita, pues un grupo de bombas y un grupo de compresores. Falta de el tercer grupo, qué proyecto de qué sistema prefieren trabajar. Les debo la nota del primer examen. Voy a tratar del fin de semana, antes de hacer el segundo examen, ya tengan su nota del primer examen. No, bueno, por ahorita estamos así. Yo sé que vienen los proyectos de exposición, pueden haber consultas, entonces no hay problema en que consulten qué válvula usar, qué diámetro usar, qué tipo de válvula, no hay problema. Quizás lo que puede pasar es que en el día, pues, no pueda contestar en el día, tenga que esperar hasta en la noche, pero no hay problema. Entonces, nos quedamos aquí. Si hay consultas, si no, pues continuamos el lunes. El lunes ya vamos a ver la parte de caída de presión, que es la siguiente tabla, y vamos a empezar a ponerle diámetros a las tuberías. Y posiblemente el lunes y martes nos lleve eso, y con eso, bueno, selección de equipos también. Sobre todo, pues, porque hay un grupo que va a poner de compresores. Y tal vez algunos temas adicionales, como la parte de los puntos de drenaje, porque se hacen. Hay algunas consideraciones de instalación que a mí me obligan a no salir derecho a una tubería, sino que tengo que ir primero hacia arriba y después salir en mi distribución. Eso quizás lo veamos como por el miércoles, más o menos. Con esto estaríamos terminando ya formalmente contenido y de ahí pues solo al usuario software. Bueno, si hay consultas, si no, pues continuamos el lunes. Nero, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? En la selección de la presión, ¿cómo se ve afectada la altura? La altura, a la altura a la que va la tubería. ¿O qué Sí, altura? digamos, del área de compresores va a ascender a una torre, por ejemplo. No sé, Ok. una torre. ¿Cómo se considera la altura ahí? Fíjate que la altura se considera cuando ese cambio de altura me genera bastante cambio de presión o columna de presión debido a una columna. Y esa columna sobre todo afecta cuando yo tengo fluidos con densidad alta, como un líquido. Ahí sí, la columna vertical me genera cambio de presión considerable. Mientras que aire no, porque aire es un gas. Entonces yo puedo tener tubería a nivel del suelo o puedo tener tubería a 50 metros de alto y presión debido a esa columna no me va a afectar porque es un gas. Veamos la presión que yo tengo en la parte de abajo de una columna por el peso de todo el fluido que está arriba. Cuando es agua, ese peso es bastante porque es alta densidad, pesa bastante. Pero un gas no, un gas no me afecta. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a obviar cambios de altura, al menos para cambios de presión. Para cuestión de fricción, eso sí, porque es longitud. Sí, para la longitud Pero se consideraría, ¿verdad? para ahí sí se consideraría. Ahí sí se considera. Entonces, en las ecuaciones aquí no tenemos Z final menos Z inicial. Sí. Eso no lo tenemos, porque es un gas. No produce peso que me pueda afectar en cambio de presión. Sí, Bien, gracias. bueno. No, entonces continuamos el lunes. Ingeniero, ¿Sí? una última consulta. El software que vamos a usar es el PyFlow Expert. Sí, sí, con W al final, porque hay otro que no lleva W. El que vamos a usar es el PyFlow que está en la plataforma, el link de descarga.
PyFlow. Sí, cuando le vea al final de Flow. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces continuamos el lunes. Ingeniero, buenas noches. Bueno, Buenas noches, buenas ingeniero. noches. Buenas noches.